poderoso, Dios con nosotros. Hermanos, gracia y paz. Hoy vamos a compartir un tema que es un tema fundamental y básico en la vida de un cristiano. Como nosotros ya vimos el tema de las tres personas divinas, el único Dios verdadero, y creemos que es un tema que todos los cristianos deben conocer, el mismo ser de Dios, creemos que ahorita debemos seguir con algo que es fundamentos. Y hoy entonces vamos a tratar lo que es la justificación. Hoy no nos colocamos de acuerdo con el hermano que estuvo hablando cuando hubo el partimiento del pan, estuvo hablando bastante acerca de la justificación. Entonces vamos a seguir en ese mismo tema. Vamos a pedir al Señor entonces que nos ayude a que las escrituras sean abiertas y podamos entonces mirar qué es la justificación. Este compartir va a ser de dos predicaciones. Y hablamos de compartir porque la palabra de Dios se comparte, o sea, nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Pero hoy vamos a empezar por atrás, no por adelante. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a compartir nos vamos a dar cuenta que la justificación tiene una base. Y primordialmente, aunque hay muchos más aspectos, vamos a mirar la justificación por la fe, pero la vamos a mirar en la otra reunión para solo centrarnos en ese aspecto. Hoy vamos a centrarnos en la justificación, en parte por la fe y algunos aspectos más que el Señor ha dado. En la rama de la teología hay algo que se conoce como la soteriología. Soteriología viene la palabra griega soterio, que es la palabra griega para salvación, y la palabra logos, que es la palabra griega para palabra o razón. Entonces sería el estudio o las razones que hay en la salvación. Entonces, en la teología sistemática existe esta rama que se llama soteriología y ella enseña dos cosas. Habla acerca del perdón y habla acerca de la justificación. Pero hoy no nos vamos a centrar en el perdón, vamos a tocarlo muy llanamente, nos vamos a centrar en la justificación. Para empezar a entender este término, vamos a mirar qué dice la Biblia, un primer aspecto de la justificación, y nos vamos familiarizando con el término. Deuteronomio, capítulo 25, versículo 1. Cuando tú miras las Escrituras y miras Romanos, que hay algunos hermanos que le han llamado el Evangelio de Pablo a los romanos, tú miras que la justificación la empiezas a encontrar desde el capítulo 3. Capítulo 3 hablando de justificación, capítulo 4, capítulo 5. Ya en el capítulo 6 el apóstol empieza a hacer una especie de cambio, pero habla bastante acerca de la justificación y son verdades esenciales en el Evangelio. Nosotros debemos tener verdades fundamentales, como que Cristo se hizo carne, la encarnación, como que Cristo murió en la cruz, como que Cristo resucitó, son cosas esenciales para el Evangelio y la justificación es una de ellas. Entonces vamos primero a empezar a conocer un poco el término de justificación, en qué ambiente aparece el término. Justificación, Deuteronomio 25:1 dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán ¿a quién? Al culpable. Entonces, aquí donde dice justos, hay una Biblia del Antiguo Testamento que se conoce como la versión de la Septuaginta, de los 70. Y ahí aparece la palabra griega dikaios, que es la palabra que se utiliza regularmente para traducir justo o justificación. Y la palabra hebrea es sadik, que significa justo también, pero en el hebreo del Antiguo Testamento. Entonces, cuando empezamos a ver una de las primeras veces que aparece esta palabra, se relaciona con un juez, se relaciona con justicia y se relaciona con administración de justicia. Eso es lo que tiene que ver. Entonces, voy a leerles dos términos que tengo acá acerca de la justificación. Según el lenguaje bíblico y su significado, ser justo o ser justificado puede que no significa más que ser libre de la culpa o inocente de cualquier acusación. Este es un primer concepto. Un segundo concepto que lo da Strong en la teología sistemática, dice, es la acción judicial de Dios en la cual, por cuenta de Cristo, a quien el pecador se une por la fe a Cristo, Dios declara al pecador que ya no está expuesto al castigo de la ley,
sino que está restaurado y vuelve a gozar del favor de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir de la justificación? Es el medio por el cual Dios declara justos, ¿sí?, a pecadores injustos. Y vamos a empezar a mirar cómo es ese proceso, porque Dios es un Dios, ¿qué? Justo. ¿Y cómo va a ser un juez justo? Va a declarar justo a un injusto. Entonces vamos a mirar ese aspecto de la doctrina de la justificación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mirar unos textos en Eclesiastés 7, 20 de Coelet de Salomón. Vamos a empezar a mirar algunas cosas. ¿Sí? Entonces Dios presenta como justo en el sentido legal a una persona. Pero entonces vamos a mirar primero qué dicen las Escrituras acerca del hombre. Si el hombre es justo o el hombre no es justo. Entonces vamos a mirar primero qué dicen las Escrituras sagradas acerca de eso. Eclesiastés es un libro de Salomón, de Coelet, el predicador. Y mire qué es lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo. La palabra griega en la Septuaginta es dikaios. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿cierto? Una de las funciones del Espíritu Santo cuando viniera a la tierra era ¿qué? Dar conciencia de ¿qué? De pecado. ¿Me acuerda? Juan 16. Viene a decirte el Espíritu Santo de que tú eres un pecador y que tú necesitas un Salvador, ¿cierto? Entonces aquí está diciendo la Escritura lo mismo que el Espíritu Santo siempre ha dicho, ¿qué? Que no hay quien no peque. Todos pecamos, ¿cierto que sí? Saltemos al Salmo 143, versículo 2. 143, el Salmo. Estamos mirando primero este aspecto. ¿Qué dice la Escritura? Si el hombre es justo o el hombre no es justo. Salmo 143, versículo 2. Dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. De la primera proposición es que ningún ser humano es justo. La segunda proposición es que ningún ser humano se puede justificar delante de ti. ¿Listo? Y terminemos ese aspecto con Isaías 64, 6. Entonces miramos que no hay hombre justo, miramos que no hay ninguna persona que se pueda justificar delante de Dios, y ahora vamos a mirar qué dice Dios acerca de la justicia del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre cree que es justo. El hombre cuando está sin Cristo cree que es justo. Y hay cristianos que creen que son justos y entonces su pensamiento y su manera de pensar debe ser moldeada y adecuada a las Escrituras. Porque mire que lo que dice Dios acerca de la justicia que cree el hombre que tiene. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces, las personas que quieran presentarle justicia a Dios, una justicia propia, sin que medie su hijo, ¿cómo la va a ver Dios? Como un trapo de inmundicia. Y el hebreo parece que diera a indicar trapo de menstruación. El hebreo, cuando se mira bien. Entonces, lo que Dios le presenta al hombre, ¿cierto que sí? Dios lo ve como inmundo, como sucio, su propia justicia, ¿cierto? Entonces mire que lo que solamente estamos viendo algunos versículos porque esto es un tema muy extenso. Entonces vamos a tratar de resumirlo. Entonces miramos que el hombre es injusto, no es justo, que ningún hombre se puede justificar delante de Dios y que nuestra justicia, si creemos que somos justos, las presentamos, son como trapo de inmundicia. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre no es justo? ¿Por qué no hay ningún hombre justo y por qué no hay ningún hombre que pueda justificarse delante de Dios? ¿Por qué la justicia del hombre presentada ante Dios es como trapo de inmundicia? Vamos entonces a empezar a desarrollar este tema. Primero, Primera de Corintios 15, 45, solo la parte A. Vamos a leer solo la parte A. Y vamos a empezar a entender por qué el hombre tiene una condición de injusto y de no justo delante de Dios. Primera de Corintios 15, versículo 22. El 22. Entonces el apóstol Pablo, por el Espíritu, mire cómo le escribe a los Corintios. Primera de Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren,
la parte A. Solo vamos a mirar la parte A. La parte B dice, en Cristo, en Cristo todos son vivificados, ¿cierto? Entonces, la primera parte, ¿qué pasa? Porque en Adán todos mueren, ¿cierto que sí? Entonces, ¿a qué está haciendo referencia Pablo cuando está diciendo que todos en Adán mueren? Pues naturalmente que Pablo está haciendo referencia ¿a qué? A Génesis, está haciendo referencia al suceso de Adán con Eva en el huerto de Edén. Entonces, como Pablo está haciendo referencia a eso, vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a Génesis 2, versículo 16. Entonces, ¿qué pasó? La Escritura enseña que Adán es la cabeza representativa de la humanidad, ¿cierto? Y que nosotros estamos unidos ¿a quién? A Adán. Todo hombre nacido de mujer primeramente estaba ¿en dónde? En Adán, por genética, lo sabemos nosotros, ¿cierto? Ya 2 estudiosos han determinado que hubo una primer pareja, un hombre y una mujer, y que ahí desciende toda la raza de la humanidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? En Adán todos mueren, ¿por qué? Porque todos estábamos en Adán. Es algo de pronto que es un poco difícil de entender a nuestra mente, pero lo que sucedió en Adán, sucedió con nosotros, porque nosotros estábamos ¿en dónde? En los lomos de Adán, y ese es el testimonio que da la Escritura, vamos a mirarlo. Génesis 2:16. Entonces, Dios forma al hombre, Génesis 1:1 crea los cielos y la tierra, Génesis 1:2, la tierra se vuelve desordenada y vacía, y entonces entra Dios en la recreación o en la reparación de los cielos y la tierra. Y llega el capítulo 2 y empieza a decir cómo hizo las cosas en el 1, hasta que llega el versículo 2, el capítulo 2, Dios planta huertos, hace un huerto, recuerda que estuvimos hablando de Dios como agricultor, y entonces Dios hace un huerto y planta árboles frutales, ¿sí? Y planta en el medio del huerto el árbol de vida. Pero apareció un árbol que no fue plantado por Dios, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Entonces Dios le dijo al hombre, puedes comer de todo, vamos a leerlo. 16. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. Bueno, el hebreo y el griego lo dice 2 veces, ciertamente de muerte morirá. O sea, Dios está siendo enfático con Adán. No le dijo una vez, le dijo 2 veces. Entonces, cuando Pablo dice allá en 1 Corintios 15, porque en Adán todos mueren, ¿a qué está haciendo referencia? A esto. Ya conocemos la historia, no la vamos a leer. Adán estiró su mano al árbol de la ciencia del bien y del mal, y por ende se cumplió entonces lo que Dios le había dicho, que de ciertamente morirás, ¿sí? O sea, esa muerte no fue instantánea en el cuerpo, porque vemos que Adán ¿cuánto vivió? 930 años, ¿cierto? Pero inmediatamente hubo una muerte, una separación en su espíritu con el Espíritu de Dios, y una separación del alma con el Espíritu de Dios, ¿sí? El propósito para el cual fue hecho el Espíritu, en ese momento perdió su función, y el hombre quedó muerto y quedó separado de Dios, y Dios lo tipifica ¿cómo? Cuando expulsa a Adán y Eva del huerto. Eso muestra lo que es la muerte, separación de Dios. Cuando ya esté la Nueva Jerusalén y esté el lago de azufre y de fuego, que se conoce como el infierno, en lenguaje popular, en ese lugar, eso significa separación de Dios, porque Dios va a estar en la Nueva Jerusalén y las personas que no creyeron en el testimonio de Dios van a estar ¿en dónde? En el lago de azufre y fuego, separados de la gloria de Dios. Eso es lo que es la muerte, separación de la gloria de Dios. Entonces aquí tenemos, listo, que Adán murió, que Adán pecó, ¿cierto? Entonces, por causa de ese pecado, hubo una declaración contra Adán. ¿Cuándo? Tu juicio, se hizo un juicio y fuiste declarado culpable y ahora te mereces ¿qué? La muerte. Porque Dios le dijo, de muerte morirás, ¿cierto? Entonces, lo que pesó en Adán, pesa en toda la humanidad. ¿Cuál? La muerte, ¿cierto? El hombre es declarado culpable de pecado y por ende, como es declarado culpable de pecado, es llevado ¿a qué? A la muerte. ¿Qué lleva a la muerte? El pecado. Porque esa creación que Dios hizo, no había muerte, no había pecado, ¿cierto? Entonces nada podía morir. ¿Por qué no podía morir nada? Porque no había pecado. Sencillo, por eso no moría nada.
Todo lo que Dios hizo, lo hizo en luz porque Dios es luz. Entonces esa primera creación, los animales, el hombre, la mujer, los cielos, la tierra, todo lo creado, no tenía pecado. O sea, no iba a ir a la muerte, ¿cierto? Por eso es que el Señor Jesús no podía morir, porque en Él no hubo pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? ¿Muerte? El Señor no podía morir. ¿Por qué? Porque Él no se halló pecado en Él, ¿cierto? Entonces, tenemos acá que todos somos declarados culpables. El justo juicio de Dios es que todos sean condenados. ¿Por qué? A muerte. Esa era la condenación, la muerte, ¿cierto? Bueno. Vamos entonces a mirar un aspecto en Romanos 3:9. Y vamos a mirar esa misma palabra que acabamos de leer, pero que ya el apóstol Pablo lo dice de otra manera. ¿Listo? Y ahorita vamos a mirar una diferencia entre la palabra de condenación, porque hay una especie de discusión en la palabra condenación, porque unos dicen que sí es condenación, otros dicen que no debe ser traducida condenación. Romanos 3:9, mire qué es lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está haciendo una comparación entre judíos y gentiles, ¿sí? En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, ¿sí? No hay justo ni aún uno. Eso fue lo que causó a Adán, que no encontrare Dios ningún justo en la tierra. Dios mira la tierra y no ve ningún hombre justo. ¿Ustedes recuerdan la conversación de Abraham con Dios? ¿Sí? Dios llegó con dos ángeles en forma de hombre, ¿sí? Eso se llama en la Biblia antropomorfismos, que Dios se manifiesta con forma de hombre. Y habló con Abraham, y entonces después de que habló, hizo que se iba, y entonces Dios dice, como Dios es omnisciente, conoce todas las cosas, Él sabía que Abraham iba a mandar a sus hijos a que siguieran el camino de Dios. Bueno, sabiendo que Abraham va a mandar a sus hijos a que siga mi camino, ¿cómo le voy a encubrir yo lo que voy a hacer? Y se devuelve y le dice, voy a hacer esto, voy a acabar con Sodoma y Gomorra porque el clamor ha llegado a mí. Y entonces Abraham entiende que lo que Dios quería, que intercediese por Lot, y empieza a interceder, y empieza una especie de negociación. Señor, pero si hubieres 50 justos, ¿acabarás con la ciudad? No, si hubiese 50 no. Señor, ¿y si hubiese 20? No, 20 no. Si hubiese 10, no. Si hubiese 5, no la destruiré por causa de los 5. ¿Qué pasó con Sodoma? Destruida. O sea que no se hallaban ni 5 justos. Pero la Escritura dice en Pedro que había un justo. ¿Quién? Lot. Entonces vamos a mirar ese aspecto porque parece una contradicción. Acabamos de decir que no hay ningún justo, pero acabamos de decir que la Escritura dice hay un justo. Entonces vamos a mirar qué es lo que dice la Escritura en relación con eso. Entonces aquí miramos que todos están bajo pecado. ¿Quiénes son todos? Gentiles y judíos. ¿Sí? Porque la ley hacía una división por causa de la circuncisión entre judíos y gentiles. Los judíos se creían superiores porque tenían la ley y porque eran circuncidados. Y decían que los gentiles eran perros porque no tenían ley. Eso que decían los judíos. Pero entonces Dios está diciendo que los judíos y los gentiles están ¿qué? Todos encerrados bajo pecado. Y está diciendo que no hay ningún justo, ¿cierto? Capítulo 5, versículo 12 del mismo Romano. Vamos a tocar muchos textos en Romanos. Entonces acabamos de leer en Génesis, 1 Corintios, en Adán todos mueren, en Génesis vimos cómo todos mueren y sigamos mirando el testimonio de Pablo por el Espíritu acerca de eso. Por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Entonces vamos a sustituir, por cuanto como el pecado entró en el mundo por Adán, por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Sí? Entonces pareciera que la muerte iba de la mano con el pecado. Que iba el pecado, pero ahí mismo al lado iba la muerte. Y cuando entraba una, ¿qué pasaba? Entraba la otra, ¿cierto? Listo. Entonces, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron, ¿cierto? Entonces, esa es la condición del hombre. ¿Cómo es? Muerto y en pecado. La Escritura dice que en Efesios 2, que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados antes de que Dios nos conociese, ¿cierto que sí? Bueno, entonces aquí tenemos que todos pecaron y que todos están, ¿qué? Muertos. Por ende, un muerto no puede hacer justicia, ¿cierto que sí?
Por ende, un muerto no puede ser declarado justo a menos que haya la intervención de alguien más. ¿Cierto que sí? Bueno. Romanos 6:23, ahí mismo un capítulo adelante, ahí mismo, Romanos 6:23. Entonces ya vimos que el hombre está muerto, ¿cierto? Que el hombre está en pecado, que el hombre no es justo, que el hombre no se puede justificar delante de Dios. Y dice Romanos 6:23, porque la paga, la palabra griega oxonia, significa sueldo, salario. O sea que otra traducción legítima sería, porque el salario o porque el sueldo del pecado es ¿qué? La muerte. O sea que la muerte es una recompensa justa al pecador. ¿Sí? Porque la paga del pecado, según Dios, es ¿qué? Es la muerte. O sea que es una justa recompensa para el pecador. La Escritura dice que cuando el Señor venga, pagará a cada uno según ¿qué? Conforme sus obras. Si hizo lo bueno, pues ¿qué? Será galardonado. Si hizo lo malo, ¿será galardonado o no será galardonado? Sí será galardonado, claro, pero de acuerdo a sus obras malignas. Él también recibirá un galardón, ¿sí? ¿Se recibirá galardón por lo bueno o se recibirá galardón por lo malo? En este asunto, galardón sería su paga por haber hecho lo malo, ¿cierto que sí? Ese sería el galardón para la persona que hizo lo malo. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Listo. Devolvámonos a Romanos 5:18. Estamos tocando bastantes libros de Romanos. Bastantes textos en el libro de Romanos. Así que, como por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán. Entonces vamos otra vez a sustituir. Como por la transgresión de Adán, ¿vino la qué? Condenación. Y aquí donde aparecen dos escuelas presentando dos opciones diferentes. Vamos a abrir Juan 3:19 y lo vamos a tener ahí sí, al mismo tiempo, abierto, porque vamos a hacer una comparación. Listo. Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Vamos a leer solo la parte A. Entonces, por la transgresión de Adán vino la condenación ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron, por cuantos todos están muertos, ¿cierto? Y si leemos Juan 3:19, Reina Valera dice, y esta es la condenación, ¿cierto? Dice Reina Valera. Entonces, en Romanos 5:18, la palabra condenación es la palabra griega krima. Ahí en el manuscrito griego dice katakrima. Y aquí donde leímos en Juan 3:19, dice crisis. Entonces, los estudiosos dicen que condenación, que aquí condenación en Juan 3:19 no puede ser traducida condenación, como nosotros entendemos la condenación. Entonces vamos a dar lo que dice el diccionario griego acerca de condenación, crisis y condenación, crima. Entonces, en Romanos 5:18 aparece la palabra griega katakrima. Katakrima significa la sentencia pronunciada, el veredicto, la condenación resultante de una investigación. O sea que podemos decir que crima es el veredicto. ¿De qué? ¿Culpable o no culpable? Eso es lo que es crima. Y crisis, que es en la que leímos allá en Juan 3:19, denota el proceso de investigación, el acto de distinguir y de separar lo que es y lo que no es. Entonces aquí estamos viendo una diferencia notable. Parece ser que la crisis va antes de la crima. ¿Sí entienden eso? La crisis es el proceso de investigación de una persona que la han acusado de algo, ¿cierto? Pero crima ya es el juicio, el veredicto. Eres declarado culpable, ¿sí? Crima, porque en la crisis que hicimos nos dimos cuenta que tú eras culpable. Y la Biblia textual en Juan 3:19 dice, y esta es la acusación. O sea, en la Biblia textual no traduce y esta es la condenación. Y esta es la acusación, ¿cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, cuando una persona que no cree en Cristo como el Señor y el Cristo, esa persona cuando esté delante de Dios se le va a acusar. ¿De qué se le va a acusar? De que la luz vino al mundo, ¿sí? Pero tú amaste más las tinieblas que la luz. Esa va a ser su acusación. Y por ende va a ser hallado crima, culpable en el veredicto. ¿De qué?
de muerte, ¿cierto que sí? Eso es más o menos lo que, esa es la diferencia. ¿Sí la entendimos entre crima y crisis? Listo. Entonces, en Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. O sea, que hay sentencia de condenación ¿para quién? Para todos los hombres. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos están muertos. Pero Dios no creó el hombre para eso. Dios no creó el hombre ni para que se muriera, ni para que estuviera en condenación, ni para que se fuera al infierno, ¿no? Dios lo creó para algo más sublime y más excelso, hermano, que eso, hermano. Ni siquiera para salvar al hombre. Dios creó al hombre para hacerlo a su imagen y semejanza, que expresara su señorío y expresara ¿qué? Su gobierno, hermano. Entonces, Génesis 18:25. Entonces tenemos a un hombre que está declarado ¿de qué? De culpabilidad. Tenemos a un hombre que va a ir a condenación. Y como Dios es un Dios justo, un juez justo, no puede declarar a un culpable inocente. ¿Por qué? Vamos a mirar. Primero, ¿qué dice la Escritura acerca de Dios como juez? Si es un juez injusto o es un juez justo. Génesis 18:25. Mire qué es lo que dice. En el caso que viene hablando Abraham con Dios, en lo de Lot, en lo de Sodoma. Le dice Abraham a Dios, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas el juez de toda la tierra, como no ha de hacer lo que es justo, ¿cierto? Entonces tenemos a Dios como ¿qué? Como juez. Bueno, ahí leímos que era juez. Ahora, Salmo 7, versículo 11. Mire que lo que dice el Salmo 7, versículo 11. El Salmo 7, versículo 11, solamente la parte A, donde dice, Dios es juez justo. ¿Sí? Estamos haciendo primero toda esta introducción para mostrar primero la condición del hombre, ¿sí? Y para mirar entonces cómo es este proceso y qué es lo que es la justificación delante de Dios. Entonces Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo, ¿cierto que sí? Y un juez justo va a actuar en justicia. ¿Y cuál es la justicia? Pues que el hombre sea condenado, porque eso es lo que dice la Escritura. Y esa es la condición del hombre sin Cristo en Adán. Segunda de Timoteo 4, versículo 8. Otro testimonio acerca del juez justo. En el Nuevo Testamento, segunda de Timoteo 4, versículo 8, dice, por lo demás, el apóstol Pablo ya en su vejez, cuando iba a morir, cuando iba a partir a la presencia del Señor, por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¡Qué maravilla! La cual me dará el Señor, ¿qué? Juez justo. En aquel día, ¿cuándo? En el tribunal de Cristo. No solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué? Su venida. Aleluya. Romanos 2:5, demos vuelta atrás. Y entonces vamos a leer acá Romanos 2:5, dice, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que el juicio de Dios es ¿qué? Justo. Dios no es injusto, hermano. Nosotros somos injustos. El Señor nos dice que le dejemos la venganza a Él. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros no le damos la medida exacta. De pronto nosotros en el momento de vengarnos, o le damos una medida más baja, o le damos una medida superior. Nosotros nunca en la venganza daremos una medida exacta. Por eso Dios dice, mía es la venganza. Déjenme a mí que yo me sé vengar. Yo puedo dar una medida justa porque mi cetro es cetro de ¿qué? Cetro de equidad. ¿Sí me entiendes? Amén. Y Nahum, capítulo 1, versículo 3. Eso es en el Antiguo Testamento. Está después de Daniel, después de Oseas, después de Amós, por esos lados. Y para terminar este aspecto de un Dios justo, juez justo. Nahum capítulo 1, versículo 3. Aquí nos vamos a dar cuenta qué son las nubes. Porque la Escritura ahí nos va a revelar qué son las nubes. ¿Sí? Nahum capítulo 1, versículo 3. Yahvé es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Ese es un juez justo,
que no tiene por inocente a un culpable y no tiene por culpable a un inocente. Entonces, ¿cómo va a ser Dios? ¿Cómo nos va a declarar justos a nosotros cuando nosotros somos culpables? Cuando en su misma naturaleza está el ser justo, el ser equitativo y el ser equilibrado. Yahvé marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son ¿qué? El polvo de sus pies. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios está por toda la tierra. La omnipresencia, porque en toda la tierra hay nubes. ¿Y las nubes qué son? El polvo de sus pies. O sea que Dios se ha paseado por toda la tierra. Listo. Entonces, un juez justo, y como Dios es juez justo, declara que los hombres son culpables y son condenados a muerte. Job, capítulo 9, versículo 1. Si Dios es el juez y no hay injusticia en él y es completamente justo en todas sus decisiones, entonces ¿cómo puede declarar justo a un pecador, hermanos? Y si todos somos pecadores, Dios tiene solamente, pongámoslo así, como 3 opciones cuando se presenta a él en su tribunal y una persona. 1, lo declara justo. ¿Sí me entiendes? 2, compromete su integridad y su justicia para favorecerlo. O 3, hace algo para que el hombre de una manera justa y recta sea declarado justo o recto. ¿Sí me entiende? Una de las 3 opciones debe hacer Dios delante de nosotros. ¿Cuál de las 3 hará? A ver, si él pudiera ejercer la última, nos podría declarar justo sin hacerse el injusto. Y vamos a mirar entonces este proceso. Job 9, capítulo 9, versículo 1. Y respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. Y se pregunta, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Es una pregunta que tenían los antiguos, ¿sí? Y en el mismo Job 25, versículo 4, se hace la misma pregunta, pero ya no Job, sino uno de los compañeros, creo que era Bilda el que estaba hablando, y dice, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Sí, porque pues, esto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede el hombre llegar a ser declarado justo delante de Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Pues claro, nace con una suciedad. ¿Cuál? Pecado. Todo el que nace de mujer nace en pecado. Nace con esa suciedad. Entonces se pregunta, ¿cómo se justificará el hombre? Y más de eso, ¿cómo será limpio? ¿Cierto? Entonces vamos a mirar un aspecto, cómo puede ser justificado el hombre. Juan 5, 24. ¿Cómo salir del estado de condenación, de juicio y de muerte? ¿Listo? El remedio de Dios para eso viene siendo el perdón divino y la justificación divina, pero hoy solamente nos vamos a basar en la justificación. Entonces dice Juan 5, 24. Mire, uno diría, oye, es sencillo la manera cómo salir del estado de muerte, cómo salir del estado de condenación, ¿cierto? Cómo salir del estado de culpabilidad. Pero nosotros diríamos que es sencillo, pero para los hombres muchas veces es difícil. Y es solo que creer, tener fe. ¿Sí? Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cómo? Creyendo su palabra. Primero se da la palabra. Cristo murió por ti. Arrepiéntete, vuélvete al Señor que te está esperando. Entonces las personas oyen esa palabra y creen el testimonio que Dios dio. ¿Cuál? Que envió a su Hijo. Otra de las razones por las cuales el hombre será llevado a juicio es porque hace a Dios mentiroso. Eso lo dice en Primera de Juan. ¿Por qué hace a Dios mentiroso? Bueno, Dios ha dado testimonio que envió a su Hijo. Y las personas no creen que eso es verdad. O sea, no creen en Cristo. Entonces, cuando estén delante de Dios, van a ser acusados de hacer a Dios como mentiroso, porque no creyeron el testimonio que Dios dio. ¿Cuál? Dios dio testimonio que envió a su Hijo. Tanto así que Dios dijo, a Él oíd. ¿A quién? A mi Hijo. Yo doy testimonio de que Él es mi Hijo. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ustedes recuerdan el caso de Nínive, que es uno de los únicos casos en que un hombre va a predicar en contra de su voluntad, porque Jonás no quería ir a Nínive, Jonás quería era que Dios destruyera Nínive, y entonces usted mira la historia, que Jonás fue para Tarsis en un barco.
Y entonces, ¿pero qué pasó? Cuando Jonás habla, arrepiéntanse porque Nínive va a ser destruida de aquí a 40 días. Cuando llega a los oídos del rey, el rey ya creyó que eso era verdad y creyó que Nínive iba a ser destruida. Entonces, ¿qué hace? Manda un edicto y manda ayunar a todos, hasta los animales cayeron ahí. Nadie va a comer comida para ver si el Dios de los cielos tiene misericordia de nosotros y no nos destruye. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron, hermano. Ya el juicio que Dios iba a hacer con ellos se detuvo, porque creyeron. Entonces, por eso dice, el que creyere, no vendrá condenación. Aquí la palabra griega es crisis, ¿sí? Mas ha pasado ¿de dónde? De muerte a vida. O sea, la justificación el perdón hace algo, nos quita el pecado. Pero la justificación nos cambia de posición. ¿Cuál? Estábamos en una posición de muerte. De verdad que lo acabamos de leer, en Adán todos mueren. Y entonces el Señor nos traslada a una posición ¿de qué? De vida. No importa si tú acabas de nacer o si naciste hace 20 años en Cristo, nuevo nacimiento, tú eres tan justo como el que acabó de nacer, como el que tiene 20 años, como el que acaba de nacer, porque la justicia en nosotros es la posición en la que Dios nos coloca, ¿cierto? De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, ¿por qué? Porque el Hijo de Dios estaba presente, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren, ¿qué? Vivirán, ¿cierto? Entonces, el primer aspecto para salir del estado de condenación y de muerte es que creer pasa de muerte a vida. Y viene la hora, y ahora es, porque Cristo estaba presente, y ahora es cuando estamos predicando, que los muertos, ¿muertos en qué? En Adán, oirán la voz del Hijo de Dios, ¿sí? Y el que la oyere, ¿qué? Vivirá, pasará de muerte a vida. Entonces, esa es la primera manera de salir del estado de condenación, del estado de culpabilidad a vida. Listo. Entonces, ahora vamos a ver la justificación, ¿sí? Romanos 5:18. Entonces, cuando creemos en la obra consumada de Cristo, creemos que Dios envió a su Hijo a la tierra a morir por nosotros, creemos en ese testimonio, ¿sí? De que éramos nosotros los que teníamos que morir porque la sentencia del hombre era ¿qué? La muerte, ¿cierto? Entonces, cuando creemos en la obra consumada de Cristo, sucede algo, somos declarados justos ante Dios. Ya no culpables, sino que justos, y ya no vamos a ir a juicio para ser condenados. Amén, hermano. Gracias al Señor por su obra preciosa que hizo a nuestro favor, porque lo que merecíamos nosotros era la muerte. O sea, no había nada más para nosotros después de haber caído que la muerte, hermanos. Agradecemos al Señor. El perdón divino solo se puede basar en una perfecta satisfacción que provee la muerte de Cristo. O sea, la justicia y la santidad de Dios fueron ofendidas, ¿sí? Dios tiene que ser vindicado, y para que Dios pueda ser justificada y satisfecha la justicia de Dios, debe haber una muerte. ¿Por qué? Porque recuerde que el hombre declaró que el hombre tenía que morir, y ya cuando el hombre muere, entonces ahí sí puede haber una declaratoria de inocencia. Romanos 5:18. Así que, vamos a volverlo a leer porque ya lo leímos. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vamos entonces nuevamente a sustituir, por la justicia de Jesús, el Cristo, vino a todos los hombres, ¿qué? La justificación de vida. ¿Sí entendemos? Entonces, ya Dios empieza a vislumbrarnos que hay una manera en que el hombre puede ser declarado justo. ¿Cómo? Por medio de Jesús el Señor, ¿cierto? Vamos a empezar a mirar entonces, a desarrollar esto. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, adelante de Romanos. Sigue el libro después de Romanos. Después de Romanos sigue Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Entonces ya empezamos a mirar que Dios empieza a mostrarnos que por uno vino la condenación, pero así como por uno vino la muerte y condenación, por otro puede venir la justificación, ¿sí? Gloria a Dios. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él, ¿quién es Él? Cristo,
Estás vosotros en Cristo Jesús, ¿sí? Más por Él estamos nosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, uno, sabiduría. Pero también, ¿qué más nos ha sido Cristo para nosotros por Dios? Justificación, santificación y redención. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué pasa? Ahí está hablando de la salvación en 3 tiempos. Nosotros, la salvación consta de 3 etapas. Fuimos salvos en el pasado, somos salvos en el presente y seremos salvos en el futuro. ¿Eso qué es, hermano? Claro. Cuando nosotros creímos, se llama justificación, que es la declaratoria de inocencia. ¿Eso fue cuándo? Cuando creímos. En el presente, ¿cómo se llama la salvación presente? Santificación, sí, que ahora entonces el Espíritu de Dios está santificando mi vida. Estamos siendo parecidos al Señor en nuestra manera de vivir, de pensar, de ser y de existir. Ya no pensamos como pensaba Adán porque ya tenemos la mente de Cristo. Entonces el Señor nos va librando del viejo hombre, salvación presente. Pero no salvará en un tiempo futuro, como lo dice acá, redención. ¿Y eso a qué equivale? A la redención del cuerpo. Se llama ¿cómo? Glorificación, ¿cierto? Entonces Dios hizo a Cristo justificación para nosotros. Entonces, para que nosotros seamos justificados ante el Padre, primero tiene que haber un proceso, ir a Cristo. Porque ahí está la justificación de Dios para con el hombre. El hombre no puede ser justificado aparte de Cristo, no. El hombre es justificado en Cristo, por Cristo y con Cristo, para poder llegar al Padre como justos. Si no pasamos por el Hijo, no podemos ser justificados, porque es la única manera que Dios declara justo al hombre. ¿Cómo? Por el Hijo, porque el Hijo nos fue hecho a nosotros, ¿qué? Justificación. Segunda de Corintios 5:20, ahí mismo más adelantico, en el libro siguiente, y dice Segunda de Corintios 5:20, 5:21. Entonces, mire que lo que dice Dios de Cristo el Señor. Al que no conoció pecado, porque Cristo no conoció pecado. Pero ¿qué dice? Por nosotros se hizo pecado, o sea, no pecador, que Dios cargó los pecados en su ser, en su cuerpo, y por eso dice la Escritura, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios, ¿en quién? En Cristo. Entonces ahorita estamos entendiendo. La condenación era que el hombre fuera a la muerte, ¿cierto? Tenía que haber una muerte para que hubiera una justicia y Dios fuera satisfecho. Entonces, ¿qué pasó? Cristo el Señor va a la muerte por nosotros, por cada uno de nosotros, y no solamente los que estamos acá, por todos los que han creído en el Señor sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cristo va a la muerte, ¿cierto? Y la justicia de Dios se cumple, ¿quién? En ese hombre llamado Jesús de Nazaret, en el madero, en el Calvario, en Gólgota, hace casi 2000 años, ¿cierto que sí? Entonces, ahí Dios juzga a su Hijo, ¿sí? Toda la justicia de Dios se puede obtener cuando Dios juzga al Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que dice el texto. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Sí? ¿Sigamos entendiendo? Entonces, la manera que el hombre puede ser declarado justo es ¿dónde? Yendo a Cristo. Porque Dios cumplió su justicia, ¿quién? En ese hombre. Y entonces, como ya la justicia de Dios está hecha en Cristo, si nosotros creemos en Él, la justicia de Dios se nos adjudica a nosotros. No que nosotros seamos justos, no. Dios nos declara justo por la justicia de ¿quién? De su Hijo, por haber ajusticiado y haber hecho a su Hijo justicia. ¿Sigamos entendiendo? Por eso es que Dios entonces a nosotros los creyentes nos declara ahora ¿qué? Inocente. ¿Sí? Ya delante de Dios no tenemos por qué ir a la muerte. ¿Por qué? Porque ya uno pagó por nosotros. Ya delante de Dios ante el tribunal, Dios nos presentó y nos halló ¿qué? Inocente. No eres culpable de condenación porque ya la muerte fue ¿sobre quién? Sobre mi Hijo. Ustedes recuerdan lo que compartimos acerca de Éxodo en el Cordero Pascual. Recuerda que mataban el Cordero, el día 10 lo guardaban, el 14 tenía que ser inmolado y con la sangre
untaba los dinteles de las puertas, ¿sí? Y cuando venía el ángel de la muerte, bueno, aquí hubo sangre, ya hubo muerte, pasaba, eso es lo que significa Pascua, Pesach, significa pasar. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque vio que hubo un juicio. Lo mismo en nuestra vida. Como el Señor vio la sangre de su Hijo en nosotros, pasa de largo, no nos lleva a condenación. ¿Sí? A ver, hermano, qué maravilloso lo que hizo el Señor por nosotros. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecíamos. Merecíamos era la muerte, hermano. No merecíamos nada más. Pero Dios es rico en misericordia, que nos amó. De tal manera amó Dios al mundo. Gracias, Señor, por amarnos de esa manera. ¿Listo? Entonces la justicia se adjudica y esa es la base de la justificación al que cree. Él fue hecho pecado por nuestra causa al ser juzgado por Dios. Llevó los pecados en su humanidad, recibiendo el castigo que los pecadores merecían. El inocente fue castigado voluntariamente, como si fuera culpable, pero no era culpable, porque él se ofreció a sí mismo, para que el culpable fuese recompensado, ¿qué? Gratuitamente. Y el culpable ahora es declarado como inocente, hermano. Vamos a mirar esta figura en Levítico capítulo 1, en la figura de la primera ofrenda, que es la ofrenda quemada, se llama holocausto. Vamos a mirar esta figura y ya dentro de poco acabamos, hermano. Qué maravilloso que Dios hace ese decreto público de justificar a un hombre. Sí. Gracias, Señor. Gracias por ese acto de declararnos justos, Señor, a los pecadores injustos. Levítico capítulo 1, versículo 10. Mire qué es lo que dice. Voy a leerlo desde el 10 porque tiene un aspecto que los otros sacrificios no tienen. Si tu ofrenda para holocausto fuere de rebaño, de las ovejas o de la cabra, macho sin defecto lo ofrecerás. Lo degollará al lado norte del altar. Este altar es el altar de bronce de Yahvé, el altar delante de Yahvé, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus pedazos, o sea, la ofrenda, la oveja o el cordero, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote le ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Y si lee el verso 4, quiero que leamos el verso 4 por algo. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Bueno, ¿qué pasaba? Cuando se traía ofrenda del holocausto, traemos un cordero, primero hacíamos algo, le imponíamos la mano al cordero, ¿sí? Y había una identificación entre el cordero y yo. El cordero era el que iba a morir por mí, ¿sí? Porque la escritura no acepta a Dios sacrificios de hombre en quemados en fuego. Entonces era el hombre inmundo. El hombre en la escritura es declarado inmundo, por eso no podía ir de sacrificio. Entonces el oferente colocaba las manos en el cordero y él iba a la muerte por nosotros, ¿sí? Eso es uno de los aspectos de la imposición de manos, que es la identificación, ¿cierto? Pero hay algo, entonces cuando eso se ofrecía, subía el humo, ¿sí? Después de que se quemaba, porque el altar tenía que arder todo el día y noche, ¿sí? Y entonces subía el humo, y ¿cómo termina diciendo el texto? Es ofrenda encendida, grato olor, ¿para quién? Para Yahvé, ¿cierto? Entonces hay unas frases en el Antiguo Testamento que vamos a empezar a mirar. Hebreos 9:14, vamos a Hebreos 9:14. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento declaraba justos a los hombres cuando Cristo todavía no había muerto? Recuerda que estamos leyendo el libro del hermano Ní, que se llama El tiempo de la cruz. Y recuerda que estamos hablando de la eternidad de la cruz. ¿Recuerda? Estamos hablando acerca de esto, y esto tiene que ver con esto. Hebreos 9:14, recuerda lo que acabamos de leer. Muy atentos a la palabra, a la lectura de las Escrituras.
Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a Dios a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Qué queremos decir? Que el holocausto hace referencia a este sacrificio, que el Hijo se ofrece sin mancha ¿a quién? A Dios. Entonces, la muerte del Hijo, aunque es para nuestro perdón y para nuestra justificación, tiene un primer propósito, ¿qué? Presentarse ante el Padre, para que el Padre sea ¿qué? Satisfecho y sienta grato olor en esa ofrenda que hizo su Hijo. Por eso todo lo que ellos ofrecían en el Antiguo Testamento subía como olor grato, porque era ¿qué? Figura de lo que su Hijo iba a hacer. ¿Dónde lo vemos? Vamos a leer Noé, Génesis 6:9. En Génesis 6:9 nosotros vemos esto, que un hombre es declarado justo sin Cristo haber muerto resucitado. Y cuando tú miras las Escrituras, recuerda que acabamos de leer, no hay ni un hombre justo. Génesis 6:9. Mira qué es lo que dice Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. O sea, estas son las relaciones del libro de Noé. Noé, varón justo. ¿Qué pasa acá? Recuerda que leímos que no hay ningún hombre justo, ¿cierto? Ninguno que haga el bien. Pero el Espíritu Santo está diciendo, Noé, ese hombre es un varón justo. Y la palabra griega es la misma en la Septuaginta, dikaios, que significa justo. Varón justo era perfecto, y no solamente justo, también dice algo más. ¿Cuál? Perfecto, ¿cómo así que era perfecto? ¿Sí? Si saltemos a Éxodo, el mismo libro siguiente, sin olvidarnos de Génesis 9. Éxodo 12:5, hablando del Cordero Pascual. Hablando del Cordero Pascual, mire qué es lo que dice el Cordero Pascual. Éxodo 12, versículo 5, sin olvidarnos que estamos en Génesis 6:9. Dice, el animal será sin defecto, ¿sí? Dicen todas las versiones lo mismo. La palabra hebrea para perfecto es la palabra hebrea tamín. Y cuando dice en Génesis, dice en Noé, varón justo era perfecto en sus generaciones, la palabra perfecto para Noé es ¿cuál? Tamín. O sea que Noé era considerado sin mancha o sin tacha, hermanos. Amén. ¿De dónde provenía la perfección de Noé? ¿De dónde provenía la justicia de Noé? ¿Sí? La justicia de Noé provenía de su fe, porque ahorita vamos a mirar que se declara justo por la fe, por gracia y por su sangre. Vamos a empezar a mirarlo. Entonces, si saltas una página, Génesis 7:1, versículo 1, mire qué es lo que dice nuevamente acerca de Noé, porque no es solamente ese testimonio, porque podríamos decir, no, de pronto ahí se equivocaron en decir que no era justo, pero también lo dice nuevamente la Escritura. Dijo luego Yahvé a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti te he visto que dikaios, justo, delante de mí en esta generación. Y si saltamos a Génesis 8:20, ahí mismo una página adelante, cuando pasa por el diluvio, cuando sale del diluvio, cuando el arca se posa en el monte Arará y Noé sale, recuerda que tenía animales limpios. ¿Para qué eran los animales limpios? Para ofrecer holocausto. Y edificó el 20, y edificó Noé un altar a Yahvé, y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia, y lo ofreció en holocausto en el altar. Y percibió ¿qué? Yahvé olor grato, ¿sí? Esa era la razón por la cual Dios venía ese olor, porque ya veía a su Hijo en esos sacrificios. Y por causa de la fe que los hombres colocaban en Dios, entendiendo que por medio de la sangre era la remisión de pecados y era la justificación, Dios los aceptaba, hermano. Amén. Entonces, Hebreos 9:22, vamos a empezar a mirar, ya vamos terminando, hermanos, donde habla, vamos a dar 3 aspectos y el último lo vamos a dejar para la otra reunión. Vamos a ver, declarados justos gratuitamente por su gracia y declarados justos por su sangre, ¿cierto? Hebreos 9:22. Primero necesitamos leer este texto para entender lo de la sangre. Dice, y casi todo es purificado según la ley con
sangre. ¿Sí? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué dice y casi todo? Porque había una purificación, algunas que era con agua en el Antiguo Testamento, que obviamente no vamos a entrar a tocarlas, pero por eso dice casi todo, no todo, es purificado con sangre. ¿Y qué dice? Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Recuerde, muerte. Para que un hombre pueda ser perdonado, debe haber ¿qué? Sangre de por medio. Y por eso estos días decíamos, tú en la Biblia ves mucha sangre. Si por ejemplo cuando se hizo el templo de Salomón, miles de corderos. ¿Sabe cuánta sangre había en medio de todo eso? Romanos 3:21, listo. Entonces ahora vamos a mirar la justificación por gracia como gratuitamente. No te cuesta un peso. No te cuesta nada. Eres justificado gratuitamente por la gracia de Dios, creyendo en el sacrificio sustitutivo del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que en la ley y en los profetas no solamente estaba la ley, ¿qué más estaba? La justicia de Dios. ¿Y quién la atestiguaba? La ley y los profetas. Lo que pasa es que los hebreos no la vieron, pero estaba la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio ¿en qué? De la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Entonces Dios declaraba justo al hombre cuando el hombre colocaba fe ¿en quién? En el sacrificio, en el Hijo de Dios, en la obra consumada y perfecta del Hijo de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creyesen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya leímos entonces qué era la destitución y qué era eso por cuanto todos pecaron. 24, y es la parte en la que nos queremos entrar. Siendo justificados. La Biblia textual dice siendo declarados justos. ¿Cómo? Gratuitamente. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Por eso no te cuesta nada a ti. Le costó a Él. ¿Sí? Y como Él es un Dios justo, como ya alguien pagó por eso, no me puede cobrar dos veces. No puede cobrar dos veces lo mismo. Él es un Dios equitativo, ¿cierto? Entonces, como Cristo pagó, por eso gratuitamente me da la opción de ser justificado delante de Él. Gratuitamente por su gracia. Porque Dios lo quiso así. ¿Sí? Por gracia, por la gracia de Dios. Mediante la redención. O sea que la redención satisfizo todos los requerimientos de Dios, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación por medio de la fe ¿en qué? En su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿cierto? Entonces cuando Dios nos perdona, pasa por alto porque los perdonó, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, que Él puede justificar al hombre, que el hombre pueda ser declarado justo por medio del sacrificio de Cristo, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Saltemos a Romanos 5:9 y leamos justificados en su sangre. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, ya siendo ¿qué? Justificados en su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. Entonces, ¿qué? La base de la justificación, ¿cuál es? La sangre derramada del Señor Jesús. Y para que nosotros podamos adquirir o ser adjudicada la justicia, debemos creer en ese sacrificio
vicario que tuvo el Señor por nosotros. Ahora, otro aspecto, declarado justo sin obras. Romanos 4, versículo 6. Ahí mismo casi todos están los textos en Romanos. Entonces aquí vamos a mirar cómo David, por el Espíritu, califica de bienaventurado a quien el Señor no lo inculpa de iniquidad, o sea, aquel que le atribuye justicia sin obras. Entonces ahora vamos a ver, solamente vamos a ver unos cuantos textos, donde dice que el hombre es justificado sin obras, porque el hombre, como el hombre compra todo, y el hombre quiere pagar por todo, ¿cierto? Creerá el hombre que también puede ser justificado por alguna obra que hace, ¿cierto? Pero hermanos, sabiendo que en Santiago dice que no ves que Rahab la ramera fue justificada por sus obras, y también habla de Abraham que fue justificado por las obras, pero para que haya eso tiene que haber primero una justificación por la fe. Porque cuando Santiago está hablando de la justificación de Abraham por obras, Génesis 22, primero sucedió la justificación por la fe en Génesis 15. La palabra de Dios tiene que sumarse, la suma de tu palabra es verdad. Si no, sacamos del contexto el texto y hacemos entonces una mentira con eso, hermanos. Entonces, Romanos 4:6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Sí? No, por eso leímos en Job, ¿se podrá algún hombre declarar justo delante de ti por algo que haga o por sus obras? Dice, y diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son, ¿qué? Cubiertos. Bienaventurado el varón a quien Señor no inculpa de pecados. Eso es Salmo 22. Y Romanos 3:20, devolvámonos una paginita. Y es nuevamente declaración de justo sin obras. Declaración de justicia sin obras, porque los judíos creían en la declaración de justicia por las obras. Ninguna obra te declarará justo delante de Dios, solamente por la fe en el Señor Jesucristo, por creer en su sacrificio, por arrepentirte de tus pecados y volverte al Señor. Es la única manera que Dios ya no te declara culpable. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, no la justificación, ¿cierto? En el tribunal de Dios ninguno puede ser tenido como justo en su presencia a causa de la desobediencia de la ley. Y el 28 dice, concluimos pues, ¿qué? Que el hombre, ¿qué concluimos? Pablo, después de haber presentado la justificación por la fe, y por la sangre y gratuitamente por su gracia. ¿Qué concluimos? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esa es la conclusión a que el Espíritu Santo llega por medio del apóstol Pablo. ¿Qué? Que el hombre puede ser justificado por la fe sin las obras de la ley. Terminemos con Romanos 5:1, pero lo voy a leer de la Biblia textual. Entonces recuerda que acabamos de leer que el Espíritu concluyó que el hombre era justificado por la fe sin las obras de la ley. Y Romanos 5:1 dice, justificaos pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia textual dice, habiendo sido declarados justos por la fe, ¿cierto? Que es la última, la fe, la declaración de justicia por la fe. Bueno, es la última para nosotros porque la vamos a ver en la otra reunión, pero es la principal, porque es en base a la fe que se puede declarar justo una persona, hermano. Entonces, el tema de la justificación debe ser fundamento, pilar para nosotros, porque entendemos nosotros, ahora entendemos cómo es que nosotros somos declarados justos siendo injustos. Cómo somos declarados inocentes siendo culpables. ¿Por qué? Porque Dios hizo a Cristo justicia de Dios. Y Cristo es nuestra justificación. Le damos gracias al Señor por haber hecho esa obra maravillosa
por habernos sacado de muerte a vida, por habernos declarado justos cuando éramos culpables. ¿Usted me entiende? Hermanos, entonces ahora que nosotros no somos pecadores, bueno, nosotros somos pecadores redimidos. La idea del creyente es que no peque más, porque Dios quiere que el creyente no peque más. Pablo lo dice, que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera, ¿cierto? Y el propósito del aumento, recuerda que cuando vimos el auxano, el aumento de Cristo es ¿qué? Pues que seamos semejantes a Él. ¿Y eso nos llevará a qué? Pues a no pecar. ¿Cristo pecó? Cristo no pecó, ¿cierto que sí? Entonces vamos a orar al Señor y vamos a agradecerle, y que lo que sea del Señor pues esté en nuestro corazón. Agradecerle por esta justificación que hizo con nosotros, por haber hecho esa obra maravillosa. Digno es el Cordero